Buenos días, ingeniero. El día de hoy vamos a realizar la presentación en donde compararemos las tres alternativas para el proyecto de construcción de carreteras. Esta presentación está elaborada por David Alexander Benítez, yo, mi persona, y Emilio Sebastián Andrade. Como podemos observar, aquí tenemos la primera alternativa. Esta alternativa tiene una longitud de 9.456,01 y fue trazada con una pendiente de 8% con descansos. El primer método que se utilizó para comparar las alternativas, en este caso la alternativa uno es el método de Bruce. En este método utilizamos todos los datos de nuestro trazado, tales como las abscisas, las cotas, se obtuvo las pendientes, las distancias, los desniveles y así realizamos cada uno de los pasos correspondientes de este método. Para esta alternativa uno, la longitud resistente en el sentido de ida es de 18.398,07 y en el sentido de regreso o sentido contrario tiene una longitud resistente de 9.711. Adicional a este método también se realizó el método de pesos absolutos y el método de pesos relativos. Para la alternativa uno en este caso, o la ruta uno, se consideraron varios de los aspectos de los cuales se fueron calificando en un rango del 1 al 3. Cada una de estas calificaciones al final fue sumada y se obtuvo un valor de 23 para el método de pesos absolutos. Por otra parte, para el método de pesos relativos, de igual manera se consideraron los mismos aspectos y se realizó la calificación correspondiente. Sin embargo, aquí en este caso se utiliza lo que es una regla de tres para comparar con las otras rutas y ver qué calificación se obtiene. Como se puede observar aquí en el método de pesos relativos se tuvo una sumatoria de 19,35, lo cual es mucho más pequeña que la anterior calificación en el del método de pesos absolutos. Luego, más adelante, vamos a analizar cada una de las otras alternativas, y igualmente serán calificadas para finalmente saber cuál de las alternativas es más conveniente en este caso para el proyecto. Asimismo, también se va a analizar la ruta que está ya construida, que es la ruta actual, por cada uno de los métodos para obtener los datos y poder así realizar una comparación en nuestro proyecto. En la alternativa de ruta número 2, lo que hicimos fue considerar una pendiente general del 11%. Además de considerar esta pendiente de 11%, también consideramos los descansos según la normativa de 500 metros cada 500 metros de pendiente. Hay que destacar que en cierto sector se tuvo que utilizar la pendiente máxima posible de 14%, ya que era la única forma en la que podríamos hacer que esta ruta sea efectiva con el trazado, ya que, caso contrario, si utilizábamos el 11%, esta ruta sería más larga. Por lo tanto, al hacer uso de estas pendientes, tuvimos una longitud total de la ruta de 7.397,34 metros. Para el método de Bruce, se calculó la longitud total de la ruta. Entonces, con ello y los coeficientes de K debidos al tipo de pavimento que era de macadam, obtuvimos que la longitud resistente para la ruta número 2 en el sentido de ida era de 23.237,34. En el sentido de retorno era 15.936,01. Hay que destacar que la sumatoria de desniveles en ida era mucho mayor a la de vuelta. Esto afectó en las longitudes resistentes de ambos. En el método de pesos absolutos, la longitud total de esta ruta era la mejor evaluada, con una calificación de 1. Además que el número de curvas también, al ser una ruta relativamente recta, perdón, también tuvo un valor de 1, con pocas curvas. Y debido a su menor longitud, los costos de construcción iban a bajar, por lo que en pesos absolutos tuvo también costos de construcción una calificación de 1. La longitud total en valor de pesos absolutos tuvo 1 y en pesos relativos se refleja este mismo 1. Se obtuvo las relaciones de las otras demás calificaciones y la ruta número 2
nos da un valor de 37,38. Esto no sería así si no fuera por la pendiente longitudinal mínima que tuvo 6%, lo cual hizo que el valor de peso relativo se disparara muy grande y obtuviese un valor de 30 en ese peldaño. La ruta que existe actualmente es la ruta que nos lleva al refugio de Cajanuma. En esta ruta hemos determinado que la pendiente longitudinal promedio era de 5,92%. También esta ruta era una de las más cortas, pero no más corta que la ruta número 2 propuesta, ya que tenía 7.845,5 metros de recorrido. En esta ruta, el método de Bruce, las longitudes resistentes se pueden observar que tuvieron un valor en el sentido de ida de 14.565,5 metros y en el sentido de retorno de 5.709,68. En el método de pesos absolutos, la ruta ya existente obtuvo una calificación más destacada en la pendiente longitudinal promedio, ya que tiene una pendiente menor a las otras dos rutas propuestas en promedio, obteniendo un valor de 1, y la pendiente longitudinal máxima, también calculada en la ruta existente, era del 12%, con un valor de 1 también en el método de pesos absolutos. Para el método de pesos relativos, se tiene en cuenta con la relación de la mejor ruta y nos da un total de 19,8. Bueno, continuando con la revisión de las alternativas de ruta, vamos a ver la alternativa número 3. Esta ruta tiene una longitud de ruta de 7.877,676 metros. La pendiente con la que se trabajó es una pendiente del 8% con descansos máximos de hasta 1.000 metros. Bueno, como primero teníamos que aplicar el método de Bruce a cada una de las rutas. Lo primero que se hizo, pues básicamente fue en el programa del CivilCAD, dibujar la ruta y pues obtener los datos con las tablas que se generaban, las abscisas, las elevaciones, las cotas, etcétera. Una vez que obtuvimos estos datos, aplicamos la fórmula del método de Bruce de longitudes resistentes, que es de ida como de vuelta. Las longitudes resistentes de ida tenemos como resultado 28.197,67 metros y en el sentido contrario tenemos 31.912,72 metros. Y por último, para el método de pesos absolutos y pesos relativos, hemos considerado los diferentes aspectos de la vía y se ha calculado obviamente su valor en base a la ruta que hemos planteado. Estos aspectos son longitud total, velocidad de diseño, tiempo de recorrido y etcétera, como los podemos ver. Lo mismo se aplicó para el método de pesos relativos, pero aquí se aplica una regla de tres para poder comparar con el resto de rutas.